Hemos, ¿verdad?, propuesto en este año, de acuerdo a las prédicas que hemos compartido, mostrar gratitud agradando a Dios. Hemos estado en esa línea compartiendo. Si usted tiene apuntes, lo verá. Si usted ve que yo he estado ampliando algunos de esos puntos durante las prédicas subsiguientes, y esta no va a ser la excepción. Vamos a Romanos 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Dice la palabra del Señor, mientras le doy un espacio para que usted la aprenda o la busque, se ayude de Google o Reina Valera, todas aquellas opciones, o nos sigue en la pantalla. Romanos 8, por favor. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 7. Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 4. El apóstol Pablo escribe a Roma y a aquellos que están en fe, creciendo en la fe del Señor, a esta congregación, le dice diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Miren, y subráyelo porque aquí hay elementos muy valiosos para lo que vamos a compartir en esta mañana. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8 nos dice, y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Y es ese el primer aspecto que yo quiero que nosotros podamos compartir y podamos ilustrar, desarrollar en esta mañana. Si bien es cierto, hemos dispuesto y sé que es de gran valor agradar a Dios, este año nosotros como iglesia lo hagamos a una mayor intensidad. Seguro el Señor nos va a ayudar, pero también nosotros queremos contribuir por medio de su palabra para que en ella, que está toda la guianza, nos podamos encontrar rutas, que hay muchas y que es vasto este tema de agradar a Dios, que nos faciliten el trabajo día a día que nosotros tenemos que realizar en búsqueda de ese objetivo, de agradar a Dios. Y es posible que usted se haga esta pregunta. Quizás usted pues no ha estado en los otros desarrollos de los otros mensajes anteriores, pero la pregunta es válida. ¿Cómo agrado a Dios? Creo que esa pregunta a todos nosotros vale la pena que la hagamos. ¿Cómo agradar a Dios? Si Dios es sublime, si Dios es inalcanzable para mí, es vasto, Él no tiene final, Él es eterno, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él lo es todo. ¿Cómo poder agradar a alguien en esa magnitud? Bueno, Dios es infinito. Nosotros, como dice el apóstol Pablo en esta escritura, solamente es posible agradar a Dios aquellos que han sido renovados por su Espíritu. No hay otra forma. Si usted ve la lectura, el apóstol Pablo le está ampliando a los romanos cuál es la naturaleza que mora en nosotros. Aquellos que hemos recibido al Señor mora o no una naturaleza carnal, sino una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual es la que puede agradar a Dios. Ahora, es importante resaltar algunos de los elementos y los verbos que utiliza el apóstol en estos versículos. Él dice que aquellos, ¿verdad?, que se
que piensan, versículo 5, 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Agradar a Dios es posible en el Espíritu y requerirá de todo el esfuerzo de nuestra mente. Es imposible agradar a Dios, y en este es nuestro deseo, que todos lo logremos este año, cada uno en diversas etapas, pero que sea para nosotros un año fructífero en el Señor, en que crezcamos. Y es imposible agradar a Dios si nuestros pensamientos no están enfocados en Él. No se puede. No se puede. Así como lo dice el apóstol, que no se puede en una naturaleza carnal, en una naturaleza de carne, en una naturaleza que no ha sido redimida por Dios, que no ha tenido esa experiencia, que no ha experimentado esa transformación, es también muy difícil que lo podamos lograr si nuestro pensamiento está en otras cosas que la palabra llama vanas. Porque todo lo que no viene del Señor es muy, muy efímero y pasajero. Por eso es para nosotros un reto. Agradar a Dios va más allá de venir a la iglesia. Agradar a Dios va más allá de venir a la iglesia, aunque es un reflejo importante de lo que hay en su corazón y el deseo de usted de escuchar la palabra, pero yo puedo estar aquí, como en algunas ocasiones sucede, me pasa a mí y quizás le pasa a usted, y hoy podríamos estar aquí, pero no estar recibiendo en nuestro espíritu nada de lo que su palabra nos está enseñando hoy. Yo puedo estar aquí en cuerpo, pero muchas veces en mente no. Y la mente, hermano, la mente se ocupa de 1001 cosas. Usted puede estar aquí sentado, pero se está pensando que se le olvidó bajar el pollo para el almuerzo y que va a hacer unos plátanos en tentación y se le olvidó comprarlos. O quizás ahora, ¿qué voy a hacer una sopa? No tengo ñame, no tengo zapallo. Chuleta, voy a tener que cambiar. Todo eso puede ocupar su mente en todo el lapso que usted está aquí. Mientras usted no detecte que sus pensamientos son una arma importante para agradar a Dios, usted estará dándole ventaja a todas las cosas que hay a su alrededor. Porque usted puede estar, mira, esa camisa no le queda bien a la hermana. Ese color no le va, ni ese peinado. Hermano, nosotros no podemos ir estas 2 horas que estamos aquí en la iglesia con nuestra mente muy lejos de Dios. Pero estamos aquí en el cuerpo. ¿Sabe cuándo logramos, cómo podemos trabajar esto? Desde que nosotros nos disponemos y salimos de nuestra casa, oramos al Señor, llévanos con bien. Señor, yo quiero escuchar tu palabra, pero también quiero que mis pensamientos estén allí para recibir lo que quieres decirme y para que eso me ayude, porque si no, pasará otro año lastimosamente y habrán áreas en donde no pasará nada en su vida. Pero no es porque Dios no hace nada, es porque nosotros en nuestra mente está muy distraída y poco enfocada en las cosas de Dios. Y está consumida, atraída, secuestrada por las cosas de la carne. ¿Las cosas de la carne son malas? No estoy diciendo eso. Hay algunas que sí, obviamente, usted las conoce. Pero hay otras que no. Está nuestro trabajo, están las necesidades de nuestra casa, están las necesidades físicas por temas de salud que nos restan mucho enfoque. Cuando alguien está enfermo, su mente está secuestrada por esa angustia. Y eso lo podemos entender, lo hemos vivido. Pero cuando nosotros conscientemente depuramos nuestros pensamientos, de que cada vez que yo voy a separar un tiempo para el Señor, ya sea que sea dentro de mi devocional individual, ya sea de que sea un espacio en casa compartiendo con su palabra, o asistiendo a la casa del Señor como todos
nos regocijamos de que usted esté aquí hoy, mis pensamientos también estarán enfocados en eso. Cuando eso no sucede, nuestros pensamientos ocuparán otros espacios. Hay algo en el cerebro y funciona de esta manera. Yo escuchaba una neuróloga, una profesional, exponer su preocupación porque los niños están estando expuestos ante las tabletas desde temprana edad. Y utilizó unos ejemplos que me llamó la atención. ¿Sabe? Dice que ahora nosotros no podemos llegar a ningún lugar, casi todos, o por lo menos todos los que están en la era digital, si no abrimos Google Maps o Waze, una dirección. Pero antes nosotros, mira, aquí tú vas a la derecha, vas a encontrar un mango, allí hay una casa morada, en esa casa morada hay una puerta, esa puerta es roja, ahí entra y vas a preguntar por fulanito. Y llegábamos. Pero dice esta profesional que la mente tiene un mecanismo y funciona de esta manera. Todo lo que no se usa se muere en ella. Todo lo que no se usa se muere en ella. Por eso ella expresaba su gran preocupación porque los niños desde temprano se les ha quitado el jugar, la rayuela, el trompo, las cosas manuales. Y todo eso ellos no tienen motricidad. Porque ellos solamente tienen motricidad. ¿En dónde? En las manos. ¿Y dónde? En su vista. Y ahora los índices de déficit de atención son tan elevados porque los niños desde los 2 o 3 años están, ¿verdad?, atentos a esto. De igual forma, entonces, si ese comportamiento es así, todo lo que mis pensamientos contribuya a tener a Dios presente, crecerá y no morirá en mi mente. Y eso es crucial para que nosotros, como dice el apóstol Pablo aquí, logremos agradar a Dios este año. Piense en lo de Dios, quiera lo de Dios. Mientras estamos aquí, intencionalmente requerirá de un esfuerzo, requerirá de dejar todo al lado, requerirá de que su Instagram, su Facebook, su WhatsApp se quede congelado porque ha dispuesto usted entrar en lo de Dios, en mente y en cuerpo. Y eso hará una gran diferencia en este año y en su vida. Piense en lo de Dios. Si usted no está pensando en lo de Dios, como dice la profesional, eso está muriendo, pero otro está tomando vida. Y aquello que está tomando vida será lo que controle sus acciones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Nadie piensa, primero va y roba el banco y después piensa. No. Aquellos que han de realizar, en este caso, un ejemplo, ¿verdad?, negativo, primero piensa, mira, a esta hora yo creo que es el momento más vulnerable de esta entidad financiera. Y ellos requieren tiempo para elaborar su estrategia y posteriormente viene la ejecución. Nosotros somos así. Pienso primero y después realizo y acciono. Cuando nosotros estamos más conscientes de esto, tendremos mejores resultados en Dios y le agradaremos más. Amén. Hay otro elemento que el apóstol aquí menciona, otro verbo. Subraye los verbos. Cuando usted lee la palabra del Señor, subraye los verbos. Eso le indican acción. Y la acción es la que nosotros requerimos para buscar algo abstracto y ponerlo en lo que es para nosotros, ¿verdad?, más fácil de ejecutar, más fácil de entender. Y allí él menciona otro verbo que es interesantísimo y dice lo que viene en consecuencia, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí está la segunda faceta. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Qué diferencia tan enorme, hermano. Nosotros tenemos que volver a leer esto. Dice, ocuparse de la carne es muerte.
Pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz y es salud, bondad, dominio propio, etcétera, 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 de bendiciones que nosotros adquirimos cuando estamos conscientes y nos ocupamos del Espíritu. El Espíritu no se llena, o no, ocuparse del Espíritu no es con una buena dieta, aunque eso es muy bueno y lo animo a que lo haga. Eso está atendiendo el aspecto fisiológico del hombre, que somos, es parte, y el Señor nos llamó a atenderlo y a velar por él. Pero el Espíritu, ¿verdad? No se pone robusto, no crece, no muestra fortaleza si yo hago ejercicio. Allí también estoy invirtiendo en el aspecto fisiológico del hombre, que ese también es necesario. El Espíritu necesita que nos ocupemos en él. Y ocuparse en las cosas en el Espíritu está hablando en una esfera, como iniciamos diciendo, agradar a Dios solo se puede en el Espíritu. Ocuparme de las cosas del Espíritu solo se puede con las herramientas del Espíritu. Yo no puedo pretender solucionar problemas espirituales con herramientas naturales. No puedo buscar sabiduría para abordar problemas terrenales con sabiduría, ¿verdad?, que proviene de hombre, porque allí estaré perdiendo mucho tiempo, esfuerzo y nada pasará. Pero en cambio, si nosotros nos ocupamos de las cosas en el Espíritu, por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio en momentos muy cruciales del ayuno, y si es con periodicidad, bienvenido sea. Si usted lleva esa forma de vida, gloria a Dios por eso, entonces usted en todo momento tendrá una buena forma espiritual. Y eso agrada a Dios. Nosotros tenemos que reconocer que durante el año hay momentos, hay circunstancias como la que estamos viviendo en nuestro país o en su familia, o circunstancias laborales o financieras que requerirán de un esfuerzo mucho mayor al que usted siempre hace en el área espiritual para poder superarlo. ¿Por qué? Porque es así, es natural. Forma parte de nuestra vida como creyentes, porque dice la Escritura también que nosotros estamos en una carrera. En una carrera nosotros nos cansamos. Es natural que el atleta se canse, pero también es natural que él llegue a la meta. Aunque se arrastre, su pensamiento está diseñado para llegar a la meta. Nosotros también estamos corriendo para llegar a la meta. En momentos difíciles donde la situación se ponga de color de hormiga, no va a suceder nada si usted comienza a atender el aspecto natural, carnal, sino el aspecto espiritual, que es aquel que lo mantiene corriendo esta carrera de salvación. Pensar y ocuparse. Sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ahí es clave entender esto. Hay cosas que nosotros tendremos que poner a raya rápido, temprano, porque si nosotros no identificamos que es algo que mueve nuestra concupiscencia y nuestra naturaleza caída, entraremos en el terreno donde nosotros no somos fuertes. ¿Cuál es? Cuando estamos en enemistad con Dios, nosotros estamos en desventaja. Toda ocasión, en todo momento que usted está en el terreno que no es de Dios, está en desventaja. Somos fuertes cuando estamos con Dios. Somos fuertes cuando estamos invirtiendo en Él. Somos fuertes cuando estamos en lo de Dios, pero en cuanto perdemos nuestro límite, estamos entonces contra Dios. Y cuando alguien está contra Dios, está perdido. No hay otra palabra, está perdido.
nosotros cuando detectamos estas dos fuerzas que se oponen y meditamos y reflexionamos, cada uno se conoce, sabe, no a totalidad, pero sabe cuáles son las áreas más proclives donde su lucha es más intensa. Y esas áreas son las que debe usted en este año poner delante de Dios y hacer todo lo que sea necesario, porque usted y yo no podemos darnos el lujo de estar en enemistad con Dios ni un segundo. Porque en ese segundo puede ser nefasto para cualquier ser humano. Hermanos, además de esto, sigue diciendo el apóstol, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no quieren nada de Dios, la carne no quiere nada de Dios. Ella quiere todo para ella y no quieren nada de Dios, y dice él, ni tampoco puede. Es una lucha perdida, usted no puede querer agradar a Dios en la carne. No lo puede hacer. Lo logrará en algunas ocasiones, pero si no fortalece su espíritu, no lo puede hacer. No puede agradar a Dios si no le tiene. Si dentro de este auditorio podrá haber circunstancias muy particulares, usted puede estar aquí, pero no haber tenido esa transformación, esa entrega con Dios, esa experiencia, si no lo recibe, si no le busca, si en fe no tienes, ¿verdad? Esa apertura en tu corazón, no podrás agradarle. No hay forma. La única forma es que nazcas de nuevo y que Él more en tu vida, y así comenzarás a entender los designios de una vida restaurada y redimida por Dios, en donde mora su Espíritu Santo, quien es el que nos permite agradar a Dios. Si no le tienes, estás en terreno rojo. Y esta palabra es para ti, porque de seguro que todos nosotros reconocemos que hay un Dios, porque eso es lo que nos ha movido a venir y escucharlo. Y cuando reconocemos de que hay un Dios, pero si no le hemos tenido, no le hemos recibido, estamos en un momento crítico de nuestra vida. Por ende, el mundo y la humanidad quiere hacer las cosas bien. Si usted se conversa con alguien, compañero de trabajo, un familiar, en estas reuniones que han habido en este tiempo, pues que se ha podido de alguna manera y no tuvimos confinamiento como el año pasado, todos los seres queridos que nos rodean, aún aquellos que no conocen a Dios, quieren hacer algo mejor en su vida. Quieren. La diferencia es si pueden. ¿Cómo es? Recibiendo, y lo que necesitan ellos, a diferencia de nosotros, gracias a Dios por su misericordia, es tenerlo. Pero nosotros tenemos gracias a Dios y su misericordia, un paso adelante que Él nos ha permitido dar, y es que tenemos de su Espíritu. Por eso podemos aspirar a agradarle en este año, en todas las áreas de nuestra vida. Otro aspecto que el Señor, que nos ayude, ¿verdad? Porque qué bueno es ya no vivir en la carne. ¿Usted es consciente de eso? Qué bueno es ya no estar a la deriva, teniendo supuestamente control a la deriva, teniendo supuestamente control de nuestro designio, pero no es así, sino que estando prisioneros, como utiliza la palabra, cautivos. Qué bueno es que tú y yo ya no estamos allí. Qué bueno es que nosotros nos perfilamos a este año 2022 con expectativa de Dios. Y qué bueno es estar en esa condición. Nosotros tenemos que agradarle.
debe nacer y brotar de nuestra gratitud. Romanos dice, y cerrando este punto, en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es mi deseo de todo corazón de que sea así, de que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y por ende, dice la Escritura, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No medio es, o es más o menos, no es de Él. Corre y pon tu circunstancia, la eterna, a cuenta con Dios. Y recibe su Espíritu. Y tendrás otra perspectiva de vida desde ese instante en adelante. Otro aspecto para contribuir, que sea de ayuda, de herramienta, de instrumento, para que nosotros agrademos a Dios y entendamos, ¿verdad?, en la medida de lo posible, el alcance de este término. Lo podemos ver en Colosenses 1:9. Quiero que me acompañe allí. Carta a las iglesias en Colosas. Tengo a Dios, entonces, en consecuencia, leemos Colosenses, ¿lo tenemos? Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 1, vamos a leer un poquito más adelante. Dice, desde el 9, en efecto, allí es. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Atención con todos los verbos porque está cargado estos versículos y dice de esta forma: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El segundo aspecto que quiero en esta mañana transmitirle es que para agradar a Dios necesito conocer su voluntad. Para agradar a Dios, esto lo compartimos en el mensaje de 31 de diciembre. Para agradar a Dios necesito conocer su voluntad. Y su voluntad está aquí, en su palabra. ¿Sabe qué difícil es agradar a alguien que usted no conoce? Vaya que eso es un acertijo. Hemos pasado tiempo de celebración, Día de Reyes, hubo algunas entregas de regalos, pienso yo, y en Navidad. Y usted le ha pasado, y a mí también, quizás cuando estaba en el salón de clase o de universidad o compañeros de trabajo que hacen los intercambios de regalos, ¿verdad? Y le toca a alguien que usted no sabe nada de él, nada, absolutamente nada. Pero usted quiere comprar algo que sea, pues, útil. Y usted no tiene ni idea. Hermano, eso es terrible. ¿Será que un libro? No sabe si lee. ¿Será que una prenda de ropa quizás?
no sabe si le gusta el color. Que si unos zapatos de repente ni los usa. Y usted está siempre en ese tira y jala entre querer compartir o expresar ese afecto con esa persona que usted no conoce. Pero es diferente cuando usted quiere realizar un gesto de agradecimiento por medio de un presente a una persona que usted conoce. Por ejemplo, a su esposa. Usted conoce que le gusta el color blanco. Ya tiene muchas opciones. Usted conoce, ¿verdad?, que le gusta de repente los dulces o los chocolates. Y le gustan cierto tipo de chocolate o ciertos dulces. Vaya que eso nos da una ventaja, hermano. Pero para usted llegar a esa conclusión necesita poder haber conocido a esa persona. Con Dios nos pasa similar. Muchas veces deseamos agradarle, pero no le conocemos. Y terminamos haciendo cosas que en realidad le desagradan, pensando que estamos actuando en bien. O comenzamos con la idea de querer agradarle, pero terminamos y caemos en otros linderos. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado el tiempo de conocerle. A Dios se le necesita conocer. Y Él ha dejado todo, escuche, todo lo necesario para que el hombre le conozca, lo ha puesto aquí, en su palabra. Por eso el apóstol le está diciendo, le está escribiendo a la iglesia en Colosas y le está diciendo, observemos el pasaje. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, oímos de la fe de estos hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento. Esa es la oración del apóstol Pablo para esta iglesia. Me gustan las cartas porque son personas a las que se les escribió, vivencias que fueron atendidas por medio del Espíritu Santo a través de estos hombres de Dios que escribieron, pero fueron hechos reales que nosotros también vivimos y pasamos. Y lo que está diciendo aquí es que Él está deseando que estos creyentes sean llenos del conocimiento con toda la sabiduría, ¿verdad? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en dos cosas cruciales. Para conocer a Dios, para conocer su voluntad, yo necesito sabiduría. Para conocer, es que no estamos hablando no quiero usar ni un ejemplo preferible, no estamos hablando de un ser como nosotros, al igual, no. Estamos hablando del Dios creador del universo, del que sabe todas las cosas, el que diseñó todo nuestro cuerpo que funciona y nosotros aún hay científicos tratando de aprender cómo funcionan cosas en nuestro organismo, cómo funcionan científicos buscando cómo funcionan las galaxias, los astros, las estrellas, el mar, todos los organismos aún no han sido descubiertos. Estamos hablando del Dios de toda la creación. Para conocerlo yo requiero de algo más que interés. El interés no es suficiente. Necesito la sabiduría que viene de lo alto. Y eso lo da Dios. Se lo da a todo aquel que lo pida, dice la Escritura. Y esta es la oración de Pablo hacia esa iglesia. Y esa podemos decirle, asumir esa oración en esta mañana también para nosotros hoy. Yo quiero agradar a Dios, necesito conocerle. Necesito ver qué le gusta a Dios, qué le agrada a Dios. Sí, y por ende entenderé qué no le gusta y qué le desagrada a Dios. Pero no solamente en esa búsqueda de tratar satisfacerlo, porque no lo lograré en mi fuerza, experimentaré algo aún más poderoso, es la profundidad, intensidad y el alcance del amor de Dios. Y eso a nosotros, ¿cuánto nos falta? Tener una idea cada vez más amplia de lo grande que es nuestro Dios y lo grande que es su amor. Para esto yo necesito esforzarme mucho más. Ya no basta solamente con recibir un sermón.
Ya no basta solamente con escuchar un devocional. Ya no basta solamente con tener un tiempo de oración y de alabanza, y todo eso es necesario. Eso aún necesita buscar la sabiduría de Dios que está en su palabra. Y después él menciona otro elemento. Y otro elemento que va de la mano con el primer punto que les compartí. Dice el apóstol allí que nosotros, ¿verdad?, necesitamos ser llenos de su voluntad en toda sabiduría y algo más, inteligencia espiritual. Hay mucha inteligencia humana, pero él no está hablando de esa. Hay personas inteligentes, hermano. Dios les ha favorecido con una inteligencia más allá de los estándares. Es así. Yo creo que es así y creo que aquí hay personas de esas, inteligentes y sabias. Pero la inteligencia y la sabiduría que se requiere para conocer la voluntad de Dios es espiritual. Y no lo encontrarás en las bibliotecas, ¿verdad? No lo encontrarás en libros, aunque ayudan, ¿verdad? Ahorran camino. Es bueno tener criterio. La inteligencia espiritual solamente la encontrarás cuando te pegues a Él y a su palabra. Y eso te permitirá que este año tu expectativa no se quede en verdad solamente en meras expectativas, sino que esto que estamos compartiendo en esta mañana hará que comience a caminar en pos de tener un año donde tú y yo agrademos más a Dios. Sabiduría e inteligencia espiritual. Pero el apóstol ahonda aún más. Este versículo es tremendo porque ahonda aún más en lo que nosotros necesitamos conocer de Él. Necesitamos conocer su voluntad. Para eso requerimos de sabiduría e inteligencia espiritual. Pero esto nos abre lo que todos, el alcance, y nos permite lo que todos nosotros muchas veces estamos buscando sin sabiduría y sin inteligencia espiritual. Y es lo que dice a continuación. Dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor. Sabiduría e inteligencia espiritual abunda en nosotros para que nosotros, usted y yo, queremos, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en él, quiere agradarle y quiere andar bien en Dios. Y esto te permite que tú le agrades en todo, que le agrades en todo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo nuevamente, reitera el escritor, en el conocimiento de Dios. Todos nosotros queremos ser dignos del Señor. O sea, sentirnos que estamos caminando y que el Señor está allí, diciendo: estás haciendo el esfuerzo. Vale, ahí, anímate. Inténtalo, sigue, levántate, no cruces los brazos, no te rindas. ¿Verdad? Estar y vivir una vida digna delante del Señor que nos amó y que dio todo por nuestras vidas. Y eso lo queremos, lo deseamos, lo necesitamos. Y eso se logra por medio de ahondar en el conocimiento de Dios y de su voluntad, por medio de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y yo entonces, ¿cuántos nosotros, todos nosotros quisiéramos haber fallado menos el año pasado? Sí, por supuesto que sí. Es válido y es sano decir: vea, debí haberlo hecho diferente. Me equivoqué. No quiero volver a repetir ese error. Y necesito que Dios me ayude. Él te va a ayudar si te interesa en conocerlo más. Y entonces
también vendrá con él algo que tú y yo y toda iglesia y todo aquel que tiene al Señor también aspira, y es tener fruto. Usted y yo en todo lo que hacemos, sea natural, sea espiritual, sea en el reino, sea en otras áreas, queremos tener resultados. Y aquí el apóstol nos está diciendo, para que ustedes sean dignos del Señor y lleven fruto en toda buena obra. Fruto, fructifique, haya buenos resultados. Tengamos, ¿verdad?, satisfacción por el esfuerzo que hemos realizado. Que podamos ver, palpar, ¿verdad?, lo que tanto trabajo o tanto esfuerzo ha requerido. Todos nosotros deseamos ver resultados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra profesión, en nuestra vida espiritual como iglesia, en nuestro ministerio, en todo lo que hacemos. Dios nos dice aquí la fórmula para ver, andar de acuerdo a su voluntad y ver fruto. Frutos. ¿Vale la pena? ¿Les parece? Vale la pena agradar a Dios. Vale la pena tener presente estos elementos. Agradar a Dios requiere de ahondar en su conocimiento, en el conocimiento de su voluntad. Pero no termina allí. Y dice él, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros necesitamos el conocimiento de Dios para poder entender esto tan grande que ha sucedido en cada una de nuestras vidas. Nosotros conocemos algo, pero esto es tan grande que requiere aún mucho más sabiduría e inteligencia espiritual para que nosotros podamos experimentar en nuestro corazón realmente lo que el Señor hizo, esa redención, esa verdad, libertad, y a dónde Él nos ha posicionado ahora, en el reino de su amado Hijo. Para eso el conocimiento humano no basta. Los grandes pensadores de la humanidad han claudicado allí. Descartes y Marx y todos los exponentes del humanismo, del relativismo y de todo lo que termine en ismo, no pueden entender lo que tú y yo hemos experimentado en carne propia. Requiere reinvertir en conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Pero hay algo más con lo que quiero cerrar. El tercer aspecto. Y este es un aspecto difícil. Estamos en tiempos difíciles. Estamos, ¿verdad?, viviendo corrientes de todo tipo. Pero el Señor no sabe. El Señor lo sabe y te tiene aquí para eso. Te tiene en este tiempo, en esta época, porque tú puedes realizar la labor que Él te ha encomendado. Y porque lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Y lo vas a hacer bien. Amén. Ten confianza y fe en el Señor de que Él no te ha dejado aquí, en esta época, en esta etapa, así porque, bueno, no. Él te ha dejado a ti y a mí aquí, en este tiempo, en este momento de la historia, porque estamos aptos. ¿Por qué estamos aptos? Porque Él lo vio así y lo determinó así y lo planeó así. Y por eso nosotros tenemos que tener confianza a lo que se viene. Y lo que se viene puede estar muy ligado, y no es nada nuevo, es que para agradar a Dios yo tendré inevitablemente, esto es inevitable, que en algunas ocasiones recibir el repudio
de los hombres. Yo no puedo querer agradar a Dios y querer agradar a los hombres, porque no se puede. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Galacia y le escribe espantado, les exhorta y le dice: no puedo creer que ustedes hayan tan rápido olvidado el evangelio y ahora estén participando de otro evangelio. Y esto se está viendo ahora. Hay muchas corrientes. ¿Qué pasaba en Gálatas? Estaba la influencia de lo que la palabra, o pues mejor conocido como los judaizantes. Ellos querían, eran judíos, ¿verdad? Que querían establecer nuevamente las costumbres de la ley, la circuncisión y todas estas prácticas. Y el apóstol, ¿verdad? Pablo en Gálatas 1:10, iniciando esa palabra, le reprende. Vamos allá y usted podrá cerciorarse conmigo de lo que le estoy usando como ejemplo. Gálatas. Y él dice, leyendo, dice, vamos desde el 6, dice: mas estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, pues no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso lo vemos hoy en otras áreas, en otras aplicaciones. Ya no son judaizantes, pero hay muchas sin número de corrientes que tenemos que tener cuidado. Dice, hablando particularmente en este caso del evangelio, dice: mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo reitera 2 veces y dice el apóstol: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Esto siempre será parte de nuestro recorrido en el Señor. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, tú y yo no seríamos siervos de Cristo. Y esto no ha cambiado hoy. Para agradar a Dios, tendrá que tomar una posición firme. Y en esa posición, no esperes recibir el agrado de los hombres. En tu trabajo, la honestidad, la lealtad, la puntualidad, la responsabilidad no traerá aplausos muchas veces, hablando en el ámbito laboral. En tu escuela, tu forma de hablar, la forma en que te expresas, la forma en que tratas a los demás, no traerá los aplausos de la gente. Como creyente, donde quiera que estés, las cosas que vas a tener que hacer para agradar a Dios no traerá el aplauso de la gente. Pero en ese momento acuérdate de que nosotros agradamos a Dios. El que nos salvó es Dios. El que murió por nosotros es Dios. El que nos lavó con su sangre es Dios. El libro de Hechos relata sin número de eventos donde aquellos primeros apóstoles enviados tuvieron que tomar posiciones firmes para que la iglesia esté donde está hoy. Él narra eventos muy específicos. Recordando uno de ellos está Pedro en el 5:29, ellos están, ¿verdad? Han sido llamados ante la sinagoga
en Jerusalén por estar predicando, lo llaman a capítulo. Vengan acá, si ellos le habían amonestado antes. Hechos, narra la historia de la iglesia, los primeros, el inicio de la iglesia. Entonces está en el versículo, ¿verdad? En el capítulo 5, este evento. Los trajeron, dice desde el versículo 27, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Ya ellos se habían salvado por poquito. Y ellos nuevamente lo llaman a capítulo y le dicen, pero si nosotros le dijimos, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mire que no un poquito, sino llenado. Ellos se tomaron el asunto de agradar a Dios en serio. Y dice entonces la palabra del Señor, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo y Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres comenzó allí, entonces a predicar, le dice, vuestros padres le aventó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Requiere valor, requiere valentía, sobre todo porque estamos en un mundo natural. Requiere valor y valentía agradar a Dios, pero ¿se imagina usted si Jesús, dentro del recorrido que estuvo, mostrándonos el reino de Dios, mostrándonos el poder del Padre, hubiese decidido no agradar a Dios, ¿qué hubiese sucedido? Toda la humanidad estuviese perdida. Pero Jesucristo nos mostró en medio de su ministerio, inclusive nos muestra en medio de sus oraciones, que era para él muy difícil, naturalmente imposible, pero espiritualmente lo logró. Y hoy tú y yo estamos aquí porque el Hijo de Dios también decidió con valor, con esfuerzo y con arrojo agradar a Dios, a su Padre. Y tú y yo también lo vamos a hacer. Amén. Pongamos sobre nuestros pies.